Esto que estáis viendo ahora mismo es algo que el iPhone no puede hacer todavía. Samsung ha metido muchísima inteligencia artificial en su Galaxy S25 Ultra y bueno, después de una semana probándolo, tengo muchas cosas que contaros. Algunas me han sorprendido y otras no tanto. En este vídeo voy a contaros mi experiencia utilizando la inteligencia artificial de este S25 Ultra y sobre todo cómo se compara con lo que ofrece Apple, con Apple Intelligence, y también, pues ya puestos, me pondré a hacer una lista de deseos de cosas que me gustaría ver, ¿por qué no?, en el futuro iOS 19. Si os gustan este tipo de vídeos probando funciones concretas de los rivales del iPhone, ya sabéis, tenéis que darle un gran me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y dejadme un comentario. Por ejemplo, me podéis decir si queréis un vídeo específico sobre alguna característica de este S25 Ultra. Bueno, a ver, lo primero que hay que saber es que muchas de las funciones de Galaxy AI no son exclusivas de este S25 Ultra, sino que ya existían antes, pero que bueno, aquí se han mejorado, o en el caso de algunas funciones, pues sí que es cierto que se han añadido. Pero bueno, vamos por partes. Lo que más me ha llamado la atención es cómo Samsung ha integrado la inteligencia artificial en cualquier parte del sistema. Es decir, que no necesitas abrir una aplicación concreta, simplemente está ahí, lista para ayudarte. Por ejemplo, la función de Circle to Search me encanta, porque lo activas y el teléfono rápidamente analiza lo que tienes en pantalla para, por ejemplo, traducir a otro idioma en ese mismo momento, o, por ejemplo, si rodeas un elemento, buscar en internet, referencias que se parezcan a la imagen que has rodeado, o incluso si estás escuchando una canción en un vídeo y no sabes cuál es, puedes preguntarle a esta función para que te lo diga. No sé, es una de esas cosas que usas todos los días y que yo durante esta semanita la he utilizado bastante y me parece muy práctica, ¿no? En Apple lo más parecido sería la función de Visual Intelligence, que utiliza la cámara, pero bueno, no es igual de accesible y práctica como esta que ofrece Google en los Galaxy. Una función muy parecida es la que se llama selección con inteligencia artificial, desde la que accedes rápidamente simplemente deslizando la esquina superior derecha de la pantalla. Y además, cuando la activas sale una aura en la pantalla y luego ya el teléfono es capaz de analizar el contexto de la pantalla y sugerirte diferentes acciones en función de lo que selecciones. Por ejemplo, si estás en YouTube y pinchas sobre un vídeo, pues podrías crear un GIF de ese vídeo, o si estás haciendo una captura de pantalla de una región concreta, pues rápidamente desde ahí puedes guardarla, o si estás enfocando a una fotografía con tu dedo, pues puedes hacer un boceto rápidamente de ello. No sé, o sea, al final son muchas acciones que rápidamente, según el contexto, tienes al alcance de la mano y no tienes que tener que ir a buscar qué aplicación de IA te hace cierta función. No, simplemente es un acceso rápido a todas las funciones generativas de la inteligencia artificial del Samsung, y eso me ha gustado. Vamos a hablar ahora de Gemini, que está metido en todas partes y lo mejor es que puedes hacer varias cosas a la vez, lo que lo convierte en un asistente cada vez más útil. Pero antes de meternos a mostraros algunos ejemplos de Gemini, sí que quiero decir que otra cosa que ha integrado muy bien Samsung, que entiendo que también está utilizando algún modelo de Google, es que puedes utilizar lenguaje natural en muchas partes del sistema, como por ejemplo en los ajustes. Puedes pedirle al Samsung en el buscador de ajustes cosas como "me duelen los ojos" y sabrá perfectamente qué ajustes debe recomendarte, como podría ser la reducción de brillo, el activar el modo de protección cuando hay poca luz, el modo de lectura. En fin, eso me ha resultado curioso e interesante. También se aplicaría, por ejemplo, a la galería, aunque es cierto que como yo no tengo muchas fotos, pues no lo he podido sacar mucho provecho, pero podría decirle: oye, mira, búscame la imagen de Nochevieja en la que salgo soplando unas velas, por ejemplo, ¿no? Y la encontraría rápidamente. Y como digo, ahora sí vamos a hablar de Gemini, que como decía se integra perfecto en el teléfono. Simplemente pulsaríamos en el botón lateral y ya podríamos empezar a conversar con él. Por ejemplo, algo muy práctico es el hecho de poder realizar varias acciones de forma consecutiva. Por ejemplo, yo podría decirle al asistente que me busque los 2 próximos partidos del Real Madrid, el club de fútbol, me refiero, no al de baloncesto, y que luego los añada a mi calendario. Y lo haría rápidamente. Luego otro ejemplo podría ser, pues, que busque un plan de 4 días con cosas que hacer y visitar en San Sebastián y que luego cree una nota con ello y la guardaría en Google Keep y yo podría hacer rápidamente a ella. O yo que sé, una receta de comida, lo que sea.
¿vale? Igual pasaría si luego queremos mandarle mensajes a alguien, porque ya tenemos la extensión de WhatsApp y Gemini, como os estaré mostrando, cada vez tiene más extensiones y eso lo hace cada vez más práctico. Siri, por desgracia, al menos al momento de grabar este vídeo, no tiene una opción tan completa, así que veremos si con los próximos pasos que Apple quiere dar con Apple Intelligence, pues sí que tenemos más conexión entre Siri y las aplicaciones, no solo nativas, sino también las aplicaciones de terceros. Otra cosa que me gusta mucho de Gemini es la posibilidad de tener una conversación con él, como haríamos por ejemplo con ChatGPT, y es incluso en base al contexto de lo que estás viendo. Tú puedes hablar de lo que quieras, pero imagínate que estás viendo un vídeo de YouTube y que quieres hablar sobre ese vídeo de YouTube. Pues podrías hacerlo rápidamente y hacer preguntas o tener una conversación bastante fluida, la verdad. Si os parece, mira, os lo muestro en funcionamiento. Bueno, aquí tengo el vídeo de Fabián con el que vamos a hacer esta prueba. Yo lo puedo empezar a reproducir. Gestión tendencia. Incluso algunos expertos el 27 de enero, fíjate, De acuerdo, y yo lo que voy a hacer ahora es invocar a Gemini. Y le voy a dar a esa opción. Apple y sus gafas inteligentes, ¿eh? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres saber más sobre el tema? Sí, háblame un poquito de los contenidos del vídeo. Bueno, el vídeo es una especie de resumen semanal de noticias de Apple. En este episodio en particular, el presentador habla de varios temas candentes sobre Apple, como la cancelación de sus gafas inteligentes y el lanzamiento de Apple Intelligence. ¿Te interesa que profundicemos en alguno de estos temas? ¿Me puedes decir qué ha pasado con sus gafas inteligentes? Parece que Apple decidió cancelar el proyecto de gafas inteligentes que se conectarían al Mac. En el vídeo el presentador especula que Apple podría estar enfocándose más en el futuro de las Apple Vision Pro y dejando de lado ese segmento. Otra función que también ya se sabe que llegará primero a los Galaxy es la posibilidad de tener capacidad de visión con Gemini, es decir, que podamos encender la cámara y poder hacerle preguntas sobre lo que estamos viendo con la cámara o incluso compartirle pantalla para que nos ayude a hacer cosas, que esto, bueno, viene a ser un poco lo que ya podemos hacer con la aplicación de ChatGPT. Pero claro, yo como usuario de Apple ahora me pregunto, ¿cuándo tendremos una Siri conversacional o que nos permita hacer cosas con esta naturalidad que ya nos permite Gemini? En fin, tiene pinta de que nos va a tocar seguir esperando. Continuamos, y a ver, si Apple Intelligence quiere ser un cambio real, tiene que mirar lo que Samsung ya está haciendo, por ejemplo, con las llamadas. Y a ver, os cuento, Apple sí es cierto que ya está permitiendo poco a poco grabar llamadas y crear una nota con una transcripción que luego podemos resumir y demás. Aquí en España, por desgracia, todavía no tenemos activa esta función, pero Samsung ya lo hace y lo hace muy bien. Puedes ver incluso la transcripción en tiempo real durante la llamada y por supuesto luego puedes acceder desde el historial de llamadas a la transcripción completa, pudiendo resumirla rápidamente con la IA del teléfono. Y oye, esto me parece muy práctico porque luego puedes trabajar sobre esas transcripciones y yo qué sé, me imagino casos como una llamada de trabajo, que pueda ser la típica reunión con tu jefe o lo que sea, o problemas de soporte técnico que luego quieres revisar donde te han dado soluciones concretas para poder ponerlas en práctica. En fin, multitud de usos en los que tener una grabación y una transcripción de dicha grabación puede ir muy bien. También Samsung tiene una funcionalidad, aunque esta no es exclusiva de este modelo, sino que ya venimos teniéndola creo que desde hace un par de años, y es la posibilidad de poder traducir llamadas en tiempo real. Esto es increíble porque tú podrías estar llamando a un restaurante japonés y la otra persona estaría en tiempo real escuchando una traducción tuya al japonés y tú estarías escuchando una traducción suya al español. Es decir, que hace la traducción en tiempo real. Obviamente esto no lo he podido probar, pero está operativo y la gente que ha estado en los briefings de prensa les han hecho algunas demostraciones en tiempo real y se han quedado alucinados. Y luego, por supuesto, Samsung no ha dejado la inteligencia artificial solo en asistentes y llamadas, también la ha ido metiendo en las aplicaciones que se usan todos los días. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho del S25 Ultra, que también ya me gustaba en el S24 Ultra, es que el teclado tiene la inteligencia artificial al alcance de un clic, ¿no? Al alcance de un toque. Y es que podemos estar escribiendo cualquier texto y rápidamente ya podemos activar el modo de inteligencia artificial y poder cambiar el estilo, revisar la ortografía, crear una tabla o lo que queramos. O incluso podemos crear un texto desde cero con el redactor que incorpora, dándole luego el estilo y el formato que queramos al texto. Ya digo, es cierto que Apple Intelligence también tiene herramientas de escritura,
pero veo más natural la integración del Galaxy, ya que te lo da desde el propio teclado. Luego también está la opción que te permite escribir un texto a otro idioma casi de forma instantánea. Esto tampoco es nuevo, esto ya estaba desde hace un par de años, pero como digo, eliges esa casilla si tienes claro que quieres interactuar con alguien que te está hablando en otro idioma, por ejemplo al inglés, y rápidamente tú lo escribes todo en español y cuando le das a enviar no lo envía en español, lo envía en inglés, y eso la verdad que ahorra bastante tiempo. Vamos al navegador web. Y a ver, aquí me da mucha pena que Chrome desaproveche la oportunidad de copiar a Samsung, porque Samsung tiene funciones de IA integrada en el navegador que me gustan mucho. Por ejemplo, cuenta con 2 modos de resúmenes de noticias. Podemos elegir el resumen de cualquier página web en formato breve o en un formato un poquito más extenso. También, por supuesto, podemos traducir páginas web y han añadido ahora también una función que analiza, por ejemplo, en una web de noticias, la portada de todas las noticias que hay en la página y te las narra en formato de audio. Lo cual, pues bueno, puede estar bien mientras, por ejemplo, estás vistiéndote para ir al trabajo o cualquier cosa. En fin, son esos detalles que es cierto que yo no es el navegador que más utilizo, pero una de las cosas que sí que hacía durante estos días es abrir cualquier página en Chrome y cuando a lo mejor sí quería que la IA de Samsung entrara en acción, pues la compartía rápidamente al navegador de Samsung para que, bueno, la IA hiciese su trabajo. Pero bueno, insisto, esto creo que son cosas que debería hacer Chrome. Y luego han metido este año también una nueva función que creo que se llama Now Brief, que al principio de cada día o por la noche te hace como un resumen de cosas que te pueden llegar a interesar. La verdad me parece muy poco interesante. A mí simplemente me hace la recomendación de la temperatura que va a hacer cada día y ya está. Luego apenas me ha recomendado cosas durante estos días. Entiendo que tendré que darle más tiempo, pero ya digo, en mi caso no le he sacado ningún provecho. Y bueno, por supuesto, hay que hablar de la inteligencia artificial en imágenes, en fotos. Y es que aquí es donde creo que Apple y Samsung están bastante más igualados, pero aún seguimos teniendo algunas diferencias clave. A ver, por supuesto, si nos metemos en la galería de fotos, tenemos opciones generativas. Podemos, por ejemplo, borrar elementos o moverlos en nuestras fotos. Esto, insisto, es algo que ya también tenemos con Apple Intelligence, pero la verdad que Samsung también lo hace muy bien. Yo, por ejemplo, he estado intentando borrar esas personas que aparecen detrás en esta foto mía que me hice en Disneyland París y oye, teniendo un poquito de paciencia y marcando bien las personas puedes conseguir resultados muy interesantes. Luego también puedes crear desde las propias fotografías retratos de personas que aparecen en estas. Yo os estaré mostrando ahora seguramente mientras hablo una demostración de cómo he hecho un retrato con una fotografía en la que estamos con Fabián. Y oye, el parecido en algunos casos está bastante bien conseguido. Esto por supuesto pues me recuerda mucho a la función generativa de Apple, Image Playground, que también te permite poder crear retratos de personas en base a fotografías que le puedes importar. Y luego, por supuesto, también tenemos la opción de dibujar o crear imágenes con la app de asistente de dibujo. Puede ser partiendo de fotografías, de texto o dibujando aprovechando el S Pen, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno. En este caso, la alternativa en Apple sería Image Playground o los Gmoji, en el caso de que queramos crear emoticonos para luego enviarlos por nuestras apps de mensajería. En Samsung no tenemos Gmojis, o no tenemos la posibilidad de crear emoticonos, pero sí podemos crear stickers para luego poder enviarlos también por cualquier aplicación de mensajería, lo cual, pues bueno, habrá quien le guste más una cosa u otra. Yo prefiero los Gmojis en este caso. Y ahora vamos con un punto importante, y es que yo ahora os estoy hablando de muchas funciones del Galaxy que digo, oye, pues está muy bien tener todo esto al alcance de la mano en cualquier momento. Pero lo malo es que no va a ser gratis. No va a ser gratis para siempre, porque Samsung ya ha confirmado, además está en su web, lo podéis leer todos, no os estoy mintiendo, que las funciones de Galaxy AI van a ser gratuitas hasta final de este año. El año que viene empezarán a cobrar por ellas. Y además, todo lo que os he hablado de Gemini viene obviamente vinculado a una suscripción. Gemini es un servicio de Google con una suscripción aparte. Samsung te está regalando al comprar el teléfono 6 meses, pero luego ya te toca pagarlo. Entonces, al final, como no pases por caja dentro de unos meses, muchas de estas funciones que os estoy comentando ya no van a estar disponibles y vas a tener pues prácticamente un teléfono con la IA justita. En el cambio, Apple Intelligence, aunque no tiene la IA más potente del mercado, eso es innegable, es más, en algunos mercados como en Europa todavía ni ha llegado, bueno, parece que no va a ser de pago, lo cual ahí pues sí que es un punto a favor. Y a ver, después de una semana usando este S25 Ultra, a ver, como os digo, hay cosas que me han gustado, a nivel de IA todo lo que os he contado, pero hay algunas cosas más que voy a resumiros ahora y también otras que me han hecho volver al iPhone sin mucho problema. Por ejemplo, cosas que me han gustado del S25 Ultra no relacionadas con la IA.
Por ejemplo, la pantalla. Y es que no solo se ve súper bien, tiene una calidad espectacular, sino que además repele muchísimo los reflejos, lo cual es un gusto sobre todo cuando usas el teléfono cerca de una luz o, por ejemplo, en exteriores. Luego, otra cosa que me gusta que tenga, aunque yo es cierto que no lo he necesitado usar en estos días, pero está ahí, es Samsung DeX. El hecho de poder tener un ordenador prácticamente cuando conectas tu Samsung a un monitor es algo que, oye, pues es de agradecer para trabajar con archivos o si tienes mucha información de trabajo en tu teléfono. Y luego también me he dado cuenta de algo curioso, y es que hay algunas aplicaciones en Android que son mejores que en iPhone. Por ejemplo, ChatGPT y Perplexity. ChatGPT me permite hacer en Android algo que en iOS no me permite, y es el poder arrastrar chats a carpetas de proyectos. O, por ejemplo, tener la posibilidad de personalizar cómo queremos que nos responda el ChatGPT con el nuevo estilo que ChatGPT lanzó hace unas semanas y que todavía no tenemos, digamos, de la misma forma en iOS. Y luego, en el caso de Perplexity, con Android tenemos la posibilidad de tener un asistente personalizado que pueda sustituir a Gemini directamente hecho por Perplexity, lo cual también pues te da más libertad que, por ejemplo, en la versión de iOS. Y luego hay otras cosas que no me han gustado, como por ejemplo la falta de integración con mi ordenador, en este caso un Mac, o con mi iPad. Por ejemplo, no puedo utilizar la aplicación de notas de Samsung porque no tengo una versión correspondiente o equivalente en el ordenador, sino que tengo que usar Google Keep y luego meterme a Keep versión web. En fin, no es muy cómodo. Y luego también el tema de los mensajes. Si me mandan mensajes, no se me sincronizan con el Mac o el iPad como sí me pasa ahora cuando me mandan mensajes en el iPhone, ¿no? Luego también, como usuario del Apple Watch, pues claro, pierde todo el sentido. Vamos, que el Samsung no se puede conectar al Apple Watch, así que lo tengo que meter a un cajón. Y bueno, por supuesto, pues que muchos de mis contactos tienen FaceTime y no puedo hacer videollamadas con ellos. En fin, podría seguir, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Al final, lo que yo quiero mostrar en este vídeo es que Galaxy AI es un paso muy interesante, pero que claro, si estás metido en el ecosistema de Apple, por cambiar no es fácil. Por eso yo os pregunto, ¿qué creéis que debería copiar Apple? ¿Vale? Voy a estar muy atento a los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, pues por favor, dejad vuestro like, suscribiros y os animo a que participéis en los comentarios y que visitéis, por cierto, el enlace de la descripción donde os voy a dejar la review dedicada que ha hecho a este teléfono mi compañero Geek de Gafas, ya que al final esto no era una review, era la opinión sobre una parte de este teléfono, pero este teléfono ofrece muchas más cosas, tiene unas cámaras muy buenas, etcétera, etcétera. Así que si queréis saberlo todo, no os perdáis el vídeo de mi compañero. Así que nada, por mi parte esto es todo, nos vemos muy pronto con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.